Estas son las consecuencias de otros irresponsables funcionarios públicos y autoridades políticas municipales que inauguraron las obras antes de tiempo sin que las mismas cumplan con todas las características técnicas. Luis Martel, experto en temas de transporte, se conecta a esta hora de la noche, 7:46. Señor Martel, buenas noches, bienvenido a Éxitos. Muy buenas noches. Bueno, trataron de disipar las penas de las personas los familiares a quienes doy mis condolencias por estos trágicos sucesos que recurrentemente suceden en nuestro país. No creo que el deporte, que muy venido a menos también en nuestro país, los consuele de la irresponsabilidad de muchas autoridades. Lamentablemente las noticias recurrentes, digo, sobre irresponsabilidades permanentes de muchas autoridades, no solo de estas, ¿no?, que vienen sucediendo, nos congojan y nos conllevan a decir, ¿por qué en nuestro país no meten preso a todos los alcaldes, a todos los ministros, a todos los funcionarios que permiten que sucedan estos casos, fundamentalmente con personas muy humildes? Las personas que mueren recurrentemente en muchas vías del Perú son muy humildes, no son aquellos que son funcionarios públicos, que tienen camionetas, que tienen motos que les abren paso en todas las vías, que tienen gente y que ganan mucho dinero, sin ser preparadas, sin ser educadas, sin ser capacitadas. Ese es el problema que también se llama Perú, justo en julio del 2023. Muy buenas noches, disculpe que comience así, pero da mucha ira que se sople la pluma permanentemente quienes reciben honorarios o sueldos públicos sin merecerse y sin tener la menor idea qué significa la seguridad vial en el país, porque seguramente no saben qué significa la seguridad vial y simplemente recurren a acusar, a señalar y a decir quién tiene la culpa, a instituciones que no hacen ni hicieron nada por el país, que se echan la culpa y no tienen la menor idea la responsabilidad que ellos tienen como funcionarios públicos para evitar y prevenir estos accidentes que lamentablemente, reitero, hacen perder la vida de la gente muy humildes que viven en esas zonas porque no pueden vivir en otras. Buenas noches, amigos. Señor Martel, ahora, ¿cuánta responsabilidad recae sobre el conductor dentro de esta tragedia que estamos hablando? Porque todos estamos enfocándonos en lo que significa las deficiencias de la obra de esta vía de Pasamayito. Todos nos enfocamos en lo que no tiene señalética, entre otras más que ya la Contraloría terminó advirtiendo hace muchísimo tiempo. Pero ¿la responsabilidad del conductor está por encima de la vía o es a la inversa? Bueno, el conductor es un producto de nuestra sociedad enferma, de nuestra sociedad indolente, de nuestra sociedad donde cada uno hace lo que quiere porque no hay principio de autoridad, donde las leyes están y nadie las respeta, ni quien la da, ni quien la debe fiscalizar o quien la debe hacer que se cumpla. Ya se dijo cuántas papeletas tiene este señor y la pregunta es, ¿por qué siguió manejando? ¿Por qué la autoridad que tiene que fiscalizar y quien tiene que autorizar que las empresas puedan circular y por lo tanto qué choferes pueden conducir los vehículos no lo inhabilitaron? Porque todas las empresas que están autorizadas por la ATU en este caso, porque ya no son los gobiernos provinciales, tienen la relación de conductores que pueden manejar los vehículos de las unidades y recurrentemente tienen que presentarse para saber cuáles son los conductores. Por lo tanto, ellos tienen un padrón y están reconocidos y supervisados por la autoridad. Entonces, este señor, como miles de señores que permanentemente pisotean las normas de tránsito, siguen manejando y la autoridad no lo saca de la operación. Por supuesto que tiene responsabilidad. Es un irresponsable que no solo cometió la infracción y probablemente excesiva velocidad, quitándole las responsabilidades a la autoridad, porque esta obra también fue inaugurada presurosamente, simplemente por la fanfarria de las autoridades y responsables municipales por inaugurar una obra antes de tiempo, porque el problema viene de atrás, no es solo con esto. Estas son las consecuencias de otros irresponsables funcionarios públicos y autoridades políticas municipales que inauguraron las obras antes de tiempo sin que las mismas cumplan con todas las características técnicas y obras civiles necesarias, sobre todo señaléticas y todo de seguridad vial que se tuvo que dar antes que puedan ponerse en funcionamiento.
Y Entonces, acá hay corresponsabilidades. queremos que nos detalle, Sí. que haga una pequeña lista de las responsabilidades. ¿Quién en el puesto número 1? ¿Quién en el 2? Entendemos que se inauguró en noviembre. En lo que va del año, desde su inauguración, van 15 accidentes, no hay fiscalización. Es un lugar informal prácticamente, ¿no? Porque pasa por ahí transporte de carga, pero solo hay 2 empresas de transporte público. ¿Quiénes son responsables de este hecho? Permítame hacerle un paréntesis que es más grave de lo que ustedes imaginan y voy a permitir esta oportunidad. Mire, el organismo rector es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque tiene que ver con toda la seguridad vial en el país. Y en el año 1996 se creó el Consejo Nacional de Seguridad Vial, el cual fui parte de su construcción en esa oportunidad. En el gobierno de Vizcarra comenzó a venirse a menos porque desaparecieron el Consejo Nacional de Seguridad. ¿Y usted sabe por qué? Porque las normas de seguridad vial exigían que todas las carreteras del Perú, todas, tengan ciertas características en su diseño y en su construcción. Desaparecieron el Consejo Nacional de Seguridad Vial y volvieron en una simple dirección. ¿Por qué? Para que las obras no tuvieran esa rigurosidad en las explicaciones técnicas y en su construcción. Miren lo que les digo, gobierno central. ¿Y eso qué significa? Gobiernos regionales y gobiernos locales. Y Lima es un gobierno local, la municipal y provincial de Lima. Entonces, mírese la cadena que va generando que ciertas constructoras ya no tengan deficiencias, sino que la rigurosidad en la construcción de las obras sea menor. Miren cómo viene, y esos son negociados. Quitan las responsabilidades para que los costos de las obras disminuyan en ejecución real. Y eso es serio. La Contraloría lo sabe, los organismos de supervisión lo saben, el Congreso lo sabe, el Poder Ejecutivo lo sabe. Entonces, no solo se habla de más, esto es un tema técnico, no es un tema que se me ocurra. ¿Por qué usted cree que el Colegio de Ingenieros del Perú ahora está en una confrontación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la construcción de la carretera central? No es un capricho, por si acaso, esto es bastante serio. Acá hay cosas de fondo. Y lamentablemente lo que está ocurriendo ahora en Pasamadito es una consecuencia de muchos responsables. Dejo el corte ahí porque es importante que ustedes traten este tema. Regresamos al Lima. EMAPE, que sigue funcionando porque EMAPE debe estar encargado, son simple y llanamente de las garitas de control de peaje. Nosotros no tenemos peaje, todos los peajes están concesionados, marca en sociedad pero concesionados. ¿Cuál es el funcionamiento? Existe EMAPE, bueno. No sé para qué existe EMAPE, pero no tenemos peaje, fue creado para ello, pero está EMAPE. Bueno, EMAPE tiene alguna función. Dentro de sus funciones está intervenir de alguna forma mal o bien en algunos proyectos que tienen que ver con la vialidad en Lima metropolitana. Y por lo tanto, algunos proyectos de infraestructura vial o mejoramiento o ampliación de vías urbanas metropolitanas tienen que ver con EMAPE. Por lo tanto, EMAPE ejecuta obras directamente contratadas hacia terceros. Entonces, esas obras se licitan y se ejecutan. En esa ejecución de obras hay unos expedientes técnicos que tienen una serie de requisitos que se tienen que cumplir. Se hacen los expedientes técnicos, se licitan las obras y las empresas que ejecutan las obras civiles tienen que cumplir todos los requisitos técnicos que dice el expediente técnico antes de entregar las obras civiles para que sean puestas en marcha. Ahí viene el tema. ¿Quiénes tienen que supervisar que esos requisitos se cumplan para que las obras se entreguen a tiempo y puedan ponerse en marcha? ¿Quién tiene la responsabilidad? Ahí tiene que ver Invermed, que también es un órgano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, tiene que ver EMAPE, tiene que ver la empresa supervisora. Entonces, hay varios organismos en la Municipalidad de Lima que tienen que ver en la ejecución de la obra, en la ejecución del perfil, en la supervisión de obra y en la puesta obra en marcha de la obra. Ahora, señor Martel. Entonces, ¿cómo? Sí. Ahora, señor Martel, un poco para aterrizar lo que nos está mencionando. Si la Contraloría General de la República desde el año pasado viene advirtiendo deficiencias en la obra, reiteró deficiencias en este año, o sea, ya se sabe lo que está mal, ¿quién es el responsable de levantar esas observaciones? Porque sobre esa base podríamos decir también hay responsabilidad legal, penal de quienes no han hecho caso de los riesgos advertidos por Contraloría. En primer lugar, la Contraloría hace la observación a la municipalidad que hizo la convocatoria y tiene que obligar a la empresa ejecutora de la obra que la levante. En este caso es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es la responsable. Ellos tienen que actuar directamente sobre la empresa que ejecutó la obra.
O sea, los responsables administrativamente son la Municipalidad Metropolitana de Lima. EMAPE dice que Ellos, va a cerrar directamente. Pasamayito, señor Martel. ¿Esa es la solución? ¿Por cuánto Mira, tiempo? ¿Qué a ver, hacemos con yo esa decía lo obra? siguiente, cuando el vine, alguien le pidió el currículum, o sea, nosotros pedimos currículum a los responsables presidentes de organizaciones públicas en el país, que si están preparados o tienen la capacidad necesaria para dirigir una organización pública, donde todos pagamos con nuestros impuestos, para dirigir tantos millones y tienen la menor idea qué es lo que dirigen. Esta señora, esta arquitecta profesional, no sé, sabemos su currículum, si cumple con los requisitos, si sabe que es una obra, si sabe la magnitud, si sabe cuántos habitantes hay, cuál es la situación socioeconómica de esta gente, sabe qué daño va a hacer en la movilidad diaria de esos miles de ciudadanos que viven ahí y que son fundamentalmente de recursos muy humildes. Tiene la idea, el daño que va a ocasionar con cerrar. ¿Cómo se va a movilizar esa gente cuando cierra la vía? La informalidad va a invadir y el nivel de peligro va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque la informalidad va a prestar el servicio. Si lo hacen las principales avenidas de Lima y la ACU, no puede limitarlo o no puede mitigar o no puede controlarlo. Por favor, peor va a ser el Pasamayito, que no hay ningún tipo de fiscalización. ¿Sí? No tiene ni siquiera 2 dedos en la frente para decir yo voy a limitar o voy a cerrar la circulación. O sea, es una persona verdaderamente que debería renunciar por lo que ha dicho. O sea, yo como especialista y simplemente como ciudadano diría, debería renunciar, porque simplemente lo que están haciendo es levantar la voz y gritar en alto por su irresponsabilidad. Digamos, hagamos una pregunta, ustedes que son periodistas. Estamos julio. ¿Qué ha hecho la Municipalidad de Lima Metropolitana en alguna actividad importante hasta ahora? ¿Ha hecho algo de ciclovías? ¿Ha hecho alguna campaña de seguridad vial? ¿Ha hecho algo aparte de sí, gritar, denunciar, hablar de hablar? Algo, una sola cosa que haya hecho que beneficie a los... No estoy en contra, o sea, yo no estoy a favor de nadie, estoy hablando técnicamente. Algo que diga el ciudadano, bueno, hay una nueva autoridad y creemos que están enrumbando las cosas. Yo solo escucho críticas permanentes. Hasta los viejitos que son pensionistas de la municipalidad, que antes el anterior alcalde, que creo que era una fichita, les pagaba, ahora no les pagan. Entonces decimos, ¿qué están haciendo estos gestores públicos, entre comillas, que decían, somos mejores que todos? Hay que demostrarlo. Y lo primero que hacen ante un accidente de esta magnitud, con pérdidas lamentables de vidas humanas y de gente humilde, es soparse la pluma y echarse la culpa. Bien. Señor Miren Martel. lo que pasa. Es muy lamentable, pero hay que llamar la atención. Se echa la culpa, pasa el tiempo, nadie tuvo responsabilidad y lamentablemente siguen pasando las cosas y nos tenemos que preocupar de otras cosas que siguen pasando. Y no es el primer accidente que se registra en esta gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima en esa vía Pasamayito. Señor Martel, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buenas noches. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches.